8 de la mañana con 7 minutos y ya está aquí en nuestro estudio y agradecemos la visita presencial del subsecretario de Defensa, Ricardo Montero. Subsecretario, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación. Un Bienvenido. gusto estar presencial. Sí, ¿cierto? se agradece. Mucho mejor. Muchas gracias, se agradece. Sí, que nos podamos mirar a los ojos. Es que el vínculo humano no se reemplaza. Y post pandemia es mejor aprovechar esta oportunidad en vivo. Pasa que también mucha gente como que ya no levantarse tan temprano para trasladarse a un lugar no siempre resulta tan fácil. Nos levantamos temprano El todos los secretario días. se levanta temprano todos los días. Eso está muy bien. A ver, subsecretario de Defensa, hay muchos temas sobre la mesa y que de alguna manera atañen también al ministerio, el que usted es subsecretario, que tiene que ver con defensa. Tenemos una discusión migratoria que todavía tiene mucho que ver con las fronteras. La porosidad de las fronteras que sigue, ¿no es cierto?, siendo un tema central. Y ya entraremos también, ¿no es cierto?, al uso de la fuerza, a las leyes que están en el Congreso, pero hay una mirada crítica respecto de que todavía la frontera sigue siendo muy porosa, un poco gatillada porque lo que había dicho el fiscal Héctor Barros cuando se distingue que una de las personas que participó del asesinato de Ronald Ojeda habría entrado y salido del país en varias ocasiones. ¿Cuál es el catastro que tienen ustedes desde el Ministerio de Defensa respecto de cómo está funcionando esta frontera norte donde hay además militares instalados? El tema fronterizo es un tema hoy día, o sea, no hoy día, hace 20 años mundial, principalmente por las migraciones. Y los pasos fronterizos es imposible cortarlos completamente. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos puesto más personal, utilizamos una herramienta constitucional, desplegamos militares y estamos comprando nuevas tecnologías, cámaras, dron, puestos de observación. Hemos ido mejorando, hemos ido aprendiendo, hemos ido revisando la experiencia comparada, pero sin lugar a duda todavía falta. Y hay que ser, en materia de seguridad, yo pareciera que de repente puede sonar un poco aburrido o pesimista, pero no existen soluciones mágicas. Todos los candidatos presidenciales del mundo que han ofrecido cerrar fronteras no lo han conseguido. Ya, eso le quería preguntar, porque lo que parte de las llamados o de las declaraciones de algunos parlamentarios, sobre todo de ambos lados, los últimos días ha sido hay que cerrar completamente la frontera. Ahora, la verdad es que la mayoría de estas personas de las que estamos hablando, que el sospechoso, ¿cierto?, de matar y de secuestrar a los dos sospechosos al teniente Ronald Ojeda, o los que mataron o los que imputados por la muerte del carabinero la semana pasada, Manuel Sánchez, es gente que uno entiende que no entra por Chacayuta, digamos, por el paso de Colchanes, sino que entran de manera irregular. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿cuánta gente hoy día está entrando a nuestro país de manera irregular? Porque eso está en manos de los militares, ¿o no? Es un trabajo en conjunto con Interior. La responsabilidad general es de Carabineros y en la primera, segunda y tercera, o en Tarapacá, en Antofagasta y en Arica, tenemos una atribución especial del presidente que es despliegue de militares. Estamos trabajando en conjuntos con Carabineros, estamos desplegando gente, si es necesario vamos a desplegar más, pero creo que el foco también tiene que estar de la mano con eso, con las tecnologías. Es imposible tener 1000 kilómetros de frontera con un policía o un carabinero en cada metro. Y para eso hoy necesitamos... día, yo sé que hay datos estratégicos, pero ¿nos puede dar una idea de el despliegue de los militares en la frontera? ¿Cuán cerrada está nuestra frontera? Tenemos en torno de 1000 kilómetros en la zona norte que estamos hoy día trabajando y hay puntos más específicos en el norte de Arica, en Chacayuta, en Ollagüe. Hay puntos que hay pasos formales, que estamos reforzando los pasos y los entornos, y también hay un mapeo de más de 100 pasos fronterizos irregulares que están permanentemente monitoreados. Pero, insisto, es imposible poner una línea de 1000 kilómetros por montañas, temperaturas que llegan a lo menos 30 grados. Se puede avanzar y lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo. Pero insisto que estas promesas de cerrar como si fuera una llave y una puerta no existen en ninguna experiencia comparada. Pero aquí la pregunta es si lo empalmamos con las conversaciones contingentes, es que cuando uno escucha que un fiscal, como el fiscal Barros dice que uno de los asesinos de un refugiado político en Chile entra y sale del país, y esto no pasó el año pasado, esto pasó ahora recientemente, esto pasó ahora a fines de febrero, quiere decir que todavía esa, comillas, porosidad está permitiendo que entren además personas no solo irregulares, sino que además entrando y saliendo con orden de expulsión. Con orden de expulsión y cometiendo delitos graves. Entonces, ahí es donde probablemente la interrogante es, está funcionando, son importantes las tecnologías, probablemente usted tiene razón, subsecretario, esto no es mágico y esto está pasando en toda la región. Pero en el caso de Chile, quiere decir que algo está pasando que
personas sicariatos que están sucediendo en el país están con la puerta abierta. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué se está haciendo? ¿Se detienen o no se detienen? Es muy difícil poder mantener ese control, como haciendo el catastro real, ¿ya? Sí, es que mira, ahí como autoridad yo tengo dos opciones. O Ya. trato de armar una respuesta que sea rimbombante y suene lo mejor posible, o actuamos como ha actuado el gobierno del presidente Boric, que es con responsabilidad. Nosotros como... Cuéntenos la verdad nomás. La verdad es que controlar fronteras es muy complejo. Estados Unidos tiene el presupuesto más grande de defensa, probablemente el más grande de Homeland Security, que es similar a Interior, y tiene un problema gigantesco con su frontera. Lo acaban de decir todas las agencias de seguridad, FBI, la CIA, Defensa, en el Congreso hace un mes atrás. Los países europeos, ¿para qué decir? Entonces es un desafío regional. Cuando salen 7, 8 millones de personas de Venezuela, significa que Colombia, Ecuador, Perú, Chile, todos tenemos un problema que hay que tratar de solucionar en conjunto. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos trabajado y hemos tomado medidas concretas. ¿Cómo estamos respecto a cómo asumimos el gobierno? ¿Estamos mejor? ¿Nos falta? Sin lugar a duda que nos falta. ¿En qué sentido estamos mejor, perdón, subsecretario? ¿Entran menos personas por pasos irregulares en nuestro país que hace 2 años? Entran menos personas. ¿O se detiene a más personas? Tenemos una reforma constitucional que antes no existía, que nos permite formalmente trabajar con militares en la zona norte de forma más intensa y con más herramientas. Número 1. Pero eso ha tenido como consecuencia que entran menos personas de manera irregular. Lo que pasa es que acá... ¿Tienen un cálculo de cuánto se disminuyó ese ingreso, por ejemplo? Lo que pasa es que acá vuelvo a la realidad. ¿Cuál es la realidad? Mientras mejor protección tengamos, más podemos ver. Me explico. Si yo tengo 2 puntos formales, yo solo veo desde los 2 puntos formales. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nos desplegamos por toda la frontera. Y hemos puesto cámaras que nos permiten ver a kilómetros, nos permiten hacer vigilancia durante la noche. Hemos desplegado patrullas de militares. Entonces, hoy día estamos viendo mejor, sabemos mejor lo que pasa en la frontera. Claro, subsecretario. Hablamos esta mañana aquí en Pauta de Análisis con el subsecretario de Defensa, Ricardo Montero. Ya lo escucho atenta y efectivamente sí, usted da cuenta de la complejidad que tiene, pero también en esta complejidad lo que tenemos es que se han tenido que desplegar militares en un gobierno que no tenía presupuestado echar mano a esa herramienta constitucional. No existía. No existía. Creamos una DOC. Ok, crearon una DOC, pero digamos que hubo un chirrido de ruido en el mundo para el Frente Amplio tener que echar mano, ¿cierto?, al mundo, a los militares para que estén en la zona. Pero ahí hay que recordar un poquitito. El presidente de la República, cuando fue electo, ¿qué es lo que dijo? Estoy abierto a utilizar todas las herramientas que la Constitución me entrega. Y he actuado así con responsabilidad. Y cuando identificamos que había un problema que requería una solución, hicimos una reforma constitucional. Pero mi pregunta tiene que ver, en el fondo, para poder hacer frente a una situación regulatoria de migratoria que usted dice que afecta a toda la región. ¿Chile va a requerir tener militares en la frontera ad eternum? ¿Es la única manera que existe hoy día para poder tener un control fronterizo importante? Hoy día es la medida que consideramos que es la mejor. Nosotros creemos que las funciones de seguridad las deben hacer las policías, pero las funciones fronterizas están ahí un poco en un híbrido. Hoy día están entregadas por regla general a Carabineros, pero creemos que los militares hacen un papel esencial en la frontera en el norte. Y ahí, insisto, nosotros vamos a utilizar cualquier herramienta que nos entregue el Estado de Derecho en la medida, y esto es fundamental, en la medida que muestre resultados. Porque pongo el ejemplo. Militares en las ciudades, que es lo que a todo el mundo le gustaría. Nosotros podríamos sacarlo hoy día, hacer un despliegue gigantesco, las encuestas están arriba, pero responsablemente no creemos que sea una buena solución, pero eso es porque importante. no tiene respuesta, porque no tiene experiencia comparada que lo avale. Uno ve Latinoamérica y dice... ¿Cuál es el temor sacó? de hacer eso sin experiencia comparada? ¿Cuál es el temor suyo, por ejemplo, ¿Por qué como vamos a subsecretario de sacar Defensa? algo que no funcione? ¿Dónde se ha hecho? Se ha hecho en México, no ha funcionado. ¿Dónde se ha hecho? Se ha hecho en Brasil, no ha funcionado. Desplegar militares en ciudades por periodos prolongados de tiempo, ¿qué es lo que hace? Y está probado, hace una erosión democrática y también desprofesionaliza la labor militar. Claro, y que tiene que ver en el fondo con la percepción de la ciudadanía y cómo tú entras a aquellos lugares que son muy habitados. O sea, no es lo mismo estar en la frontera norte que entrar, por ejemplo, a una población... Exactamente. En el sur y en el norte tenemos misiones específicas, lugares específicos con atribuciones específicas. Entrar a ciudades, entrar a poblaciones es un giro completamente distinto. Pero, subsecretario Montero, usted sabrá que esto no es una discusión cerrada. Esta es una discusión abierta. Y nosotros la hemos mantenido abierta. Pero convengamos que son figuras como el gobernador Claudio Borrego, que han insistido en que el gobierno tiene que declarar un estado de excepción, y han sido figuras como Tomás Bodanovich, que aclaró en infraestructura crítica. Sí, en infraestructura crítica. Ok, pero lo que sea llama la atención porque finalmente son las voces desde el mundo del progresismo, llamémoslo así, pero de la izquierda, que piden la presencia militar porque dicen que la crisis de seguridad está fuera de control.
Vamos a hacer lo que sea responsable y el presidente ha actuado de esa forma desde el inicio del gobierno. El alcalde Bodanovich señaló que lo que pretendía en infraestructura crítica la estamos tramitando, está hoy día en el Congreso. ¿Por qué? Porque también sí, se ha demorado, pero es un proyecto complejo también. O sea, definirla, ver cómo se aplica, establecer la ley, establecer posteriormente los planes, es complejo. Pero ¿cuál es la particularidad de infraestructura crítica, por ejemplo, con estado de excepción constitucional? Infraestructura crítica es un lugar determinado con un perímetro determinado. Segundo, el que está a cargo de ese lugar, solo del perímetro, es el militar. No está a cargo de todas las fuerzas de seguridad, como sí pasa en estado de excepción constitucional. Y tercero, que es fundamental, en el caso de infraestructura crítica, no se limitan derechos constitucionales, como sí se limita en estado de excepción constitucional. Hemos sabido, por las reuniones en el COSENA, que citó el presidente Gabriel Boric, de que para el mundo militar no es un escenario amable, que más bien ellos ponen sobre la mesa lo complicado que podría ser que ellos tuvieran que asumir un rol en los temas de seguridad. Para ustedes del Ministerio de Defensa, ¿cómo logran finalmente armonizar esta necesidad ciudadana, esta discusión de la política, esta presión por figuras incluso de la izquierda que están pidiendo una presencia más fuerte, con esta inquietud del mundo militar en que siente que tampoco tienen las garantías para poder salir, digamos, y cumplir este rol de seguridad? ¿Cómo? Ahí hay algunas interpretaciones. Yo distinguiría 3 niveles. ¿Ya? Primer nivel, nosotros tenemos funciones regulares de seguridad de acuerdo a la Constitución y la ley. ¿Cuáles son? Directemar, Policía Marítima. Ese regular lo hacemos todos los días. DGAC, en los aeropuertos tenemos funciones de seguridad todos los días. DGMN, control de armas y explosivos, labores de seguridad todos los días. Excepcionalmente tenemos otras funciones y están cumpliendo hoy día los militares. ¿Cuáles son esas funciones? Zona fronteriza en el norte, estado de excepción constitucional de emergencia en el sur, estado de excepción constitucional de catástrofe hoy día en Viña del Mar. Y esas funciones los militares lo han cumplido de acuerdo a lo que establece la ley y la Constitución. Entonces no hay problema. Y el tercer nivel que es importante, que en el COSENA no solo manifestaron, según consta en acta, los militares que no era conveniente introducir fuerzas militares a las ciudades. Lo hicieron de forma transversal. Creo que todas las personas o casi todas las personas que hablaron ese día dijeron que no creían que era la mejor opción poner a militares en labores de orden público en las ciudades. Pero sí están de acuerdo, y usted está de acuerdo como parte del gobierno, con sí usarlos, digamos, usar el despliegue en infraestructura crítica. Sí, en el formato que están planteados. Insisto, hipótesis acotadas, con misiones específicas, con atribuciones claras. Déjeme preguntarle, volviendo al tema del norte, es que para entender, usted dice que, primero, que han ingresado menos, o sea, ha disminuido la migración por pasos irregulares. De lo que tenemos control. Desde que está el despliegue de los militares. ¿Tiene algún número de cuánta gente, por ejemplo, han detenido ingresando o intentando ingresar por pasos irregulares? Los números los tiene Interior. O sea, yo sé que los tiene usted. Y los informamos también en cada una de las renovaciones. ¿Ya? ¿Nos puede decir más o menos? Es que varía en cada uno de los meses. Por ejemplo, por día, por semana. Es que depende mucho la temporada y depende de los pasos. Pero podemos encontrar varias decenas de personas pasando cada noche que son controladas y son llevadas al conducto regular. ¿Y qué pasa con esas personas? ¿Qué se hace con ellas? ¿Qué es el conducto regular? Claro. El conducto regular es que nosotros tomamos a las personas desde la defensa y entregamos a la autoridad migratoria, en este caso Carabineros y la PDI. ¿Y qué hacen ellos? Ellos son los que hacen el trámite. Ahí hay que distinguir respecto a Perú y respecto a Bolivia. Sí. Respecto a Perú, como ha señalado el subsecretario del Interior y la ministra, nosotros podemos hacer reconducción. ¿Qué significa eso? Devolverlo. Tomamos una persona y la devolvemos, no hay ningún problema. En el caso de Bolivia tenemos un problema, porque en el caso de Bolivia solo nos permiten la reconducción de ciudadanos bolivianos y no nos permiten, por ejemplo, de ciudadanos venezolanos. ¿Y qué hacen ahí? Los ciudadanos venezolanos quedan dentro de un registro y se arma el conducto regular que hoy día tiene la ley. ¿Y dónde quedan ellos físicamente? Quedan en un campamento, primero arriba en la zona fronteriza donde se está trabajando y después se acciona el conducto regular que establece la ley. Hay que entender que nosotros, eso significa que no quedan detenidos o retenidos en realidad. Detenidos respecto a algún delito que esté en flagrancia, pero no es que queden detenidos en un campamento solo por ser irregular. Solo no, procede, porque la ley obviamente y con justa razón no lo permite. Nosotros tenemos hoy día una limitación
constitución Ya, pero material. intentar ingresar por un paso irregular hoy día no es delito. No está ¿cierto? no como delito. Por es lo el tanto, paso. no lo pueden dejar retenido esa persona. ¿Qué pasa con ese venezolano que intenta ingresar y que, digamos, los miembros de los militares de las Fuerzas Armadas lo detienen y lo llevan al conducto regular? Esa persona ¿Ingresa la a toman nuestro los país? militares y después va a las policías, se hace un registro de esas personas y después quedan citados a tribunales. Y quedan libres circulando por nuestro país. Pero es que mira, acá Y si tienen- hay una legislación que es Sí. la que está corriendo. No, para Ya hay entender, para entender, sí, pero es que hay subsecretario. un tema material que es importante entender. Si no podemos devolver a una persona de nacionalidad venezolana a Bolivia, tiene que aplicar la ley. Ya. Y ¿en cuántos episodios? Porque yo entiendo que también las Fuerzas Armadas, los militares han tenido que utilizar sus armas, por ejemplo. ¿Cuántos episodios de esos hay mensualmente? ¿Han habido? Son bastante aislados. Nosotros ya completamos un año de esta nueva atribución constitucional y no pasan de una decena, son menos. Y respecto a las reglas de uso de la fuerza que están contenidas en el decreto, ha funcionado bien, y respecto a las detenciones, bien. Hay una evolución positiva de lo que hemos realizado, pero tenemos también cosas en las que podemos mejorar. Déjeme sí. solo puntualizar en el sentido, usted dice hay una legislación. La persona que ingresa regular a nuestro país y que es detenida por militares y que después es derivada, ¿cierto?, a la policía, a investigaciones, al conducto regular, es registrada y después puede circular por nuestro país libremente, puede irse a cualquier parte. Queda citado y queda con medida. Ya, y esa persona, podemos entender entonces que algunos, por ejemplo, de los sospechosos de haber secuestrado y matado, asesinado al teniente Ronald Ojeda, que era refugiado político, o alguno de los que disparó en contra del carabinero la semana pasada, entraron y salieron por ahí y que incluso podrían haber sido detenidos o retenidos, digamos, por los militares. Es que hay una serie de hipótesis en la pregunta que yo no tengo esa información, entonces no podría decir si en esos Pero casos podría particulares pasar, no. a eso voy. Hay, por ejemplo, había una orden de expulsión vigente de público conocimiento. ¿Sí? ¿Y qué pasó con esa orden de expulsión? Porque esa Es que persona ya no entró y estamos salió. metiendo a temas de interior. No tengo Ya, yo cada una de esas personas en qué es lo que está. Ya, pero y los dos casos que estamos hablando son parte de la investigación de la Fiscalía. Ya. Sí, hablamos con Ricardo Montero, subsecretario de Defensa. Subsecretario, probablemente usted da una mirada que el gobierno le ha dado de que las cosas están mejor, ¿ya? De que hay mayor control en la frontera, de que la situación ha cambiado, pero esto no tiene una traducción frente a lo que está sintiendo, viviendo la ciudadanía. Y probablemente en ese desajuste el gobierno va a tener que probablemente también hacer no digo un mea culpa, pero sí un reconocimiento de que las cosas no están tan bien en la medida que la ciudadanía no está viviendo en su cotidiano ese cambio de escenario que usted señala y que otras autoridades de gobierno también lo han dicho. Nosotros tenemos conversación permanente con todas las autoridades regionales, con los alcaldes, y estamos más conscientes que nadie de la situación país. Trabajamos todos los días por eso y nos ponemos en el lugar de la población, y es por eso que estamos trabajando. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos aprobado 52 leyes vinculadas a seguridad. 23 de la agenda prioritaria. Hemos reforzado como nunca Carabineros, ha aumentado el presupuesto como nunca. Estamos tramitando infraestructura crítica, estamos tramitando el Ministerio de Seguridad. Pero es que esos son hechos concretos. Ahora, si nos piden que hagamos algo que no creamos que va a funcionar, o algo que sea en una línea más populista o fuera de la responsabilidad, no lo vamos a hacer. Vamos a hacer cosas que funcionen. Y es lo que hemos hecho y tenemos mucho que mostrar. Pero subsecretario, lo llevo a un tema que a lo mejor te va a decir, bueno, esto es de interior. No sé. Cuando vemos la situación de la reconstrucción en Valparaíso, no solamente estamos viendo un tema de vivienda, estamos viendo que para muchas familias hoy día eso se está significando una guerra campal con comillas, crimen organizado. ¿Dónde está la evidencia de eso? Yo hablé con el jefe de la defensa, ¿Ya? El anterior y el actual. No hay evidencia de pérdida de control territorial en ningún lugar de la zona. No han habido homicidios en ningún lugar de la zona afectada. Hablé con Carabineros de Chile, Inteligencia, me informaron lo mismo. Hablé con la PDI, me informaron lo mismo. Entonces también cuando entreguemos la información general, hay que ver cómo lo hacemos de una forma que podamos transmitir lo que está pasando. Y acá quiero poner una perspectiva histórica. Este es un problema de largo plazo.
Los problemas de seguridad no se solucionan con varitas mágicas, con estas promesas de campaña. Entonces es un problema que tuvo el anterior gobierno, que nosotros hemos mejorado, pero que nos falta, y que va a tener el próximo gobierno. Ya. Entonces un llamado a la responsabilidad también a todos los actores políticos, que ojo los que estén prometiendo ahora y después les toque gobernar, sea cuando sea, porque estas no son soluciones fáciles. Y yo invito a que hagamos lo de la semana pasada. ¿Qué hicimos la semana pasada? Aprobamos 125 oficiales nuevos en Directemar. Unanimidad en la Comisión de Defensa del Senado, de Hacienda del Senado y en el Senado. Hoy día pasa a la Cámara. Ese es el tipo de política de seguridad que tenemos que trabajar. Ahora, transversales y con visión de futuro. Queda pendiente la discusión ahora. Vamos a ver qué pasa ahora con la nueva elección de la presidencia de la Cámara Baja. La discusión, que ha sido larga, sobre el reglamento sobre el uso de la fuerza. ¿Ese para ustedes como gobierno es un tema angular para poder hacer frente a esta situación de crimen organizado? Sí, es importante. Nosotros ya tenemos regulación del uso de la fuerza. El problema es que es infralegal. Tenemos decretos, tenemos circulares. La única que está regulada por ley... ¿Qué es infralegal para la gente que nos está escuchando? Es la de formación como abogado, les pido disculpas. Sí. Hay diferentes niveles dentro del ordenamiento jurídico y a grandes rasgos está el nivel constitucional, el legal y después lo que viene abajo de la ley, que son diferentes herramientas. ¿Por qué queremos que sea legal? Porque es más claro, porque viene a recoger toda la experiencia que tenemos, porque regula las diferentes participaciones que tienen las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. ¿Y en qué están topando? ¿Por qué demora tanto? Porque la oposición... a ver. La semana pasada tuve una buena noticia. Se aprobó el artículo número 1, que es el artículo angular. Pareciera que es poco, pero es el artículo que define el marco de la ley, que hace la separación entre policías y militares y que establece cuándo se aplica. Se aprobó por una gran mayoría la semana pasada, esta semana continúa la tramitación y esperamos que podamos seguir avanzando. Claro, pero no hay acuerdo en el mundo político del Frente Amplio respecto, aprobaron eso, pero en el resto del... Hay bastante acuerdo, yo creo. Sí, lo trabajamos, hemos tenido buenas sesiones, ha costado, ha sido largo, pero creo que hoy día hay un proyecto bien robusto. El último paquete de indicaciones es bien transversal. Recogimos varias cosas que había planteado la oposición. Esto tenemos harta experiencia por los despliegues que ya tenemos. Entonces yo creo que están dadas las condiciones para avanzar en eso. ¿Usted cuándo ve que eso podría salir? Es que otro poder del Estado. Ya, bueno, pero... Somos colegisladores y depende de las comisiones. Hay una particularidad de esa tramitación que... Hay dos comisiones que están tramitando junto, que es Seguridad y Constitución. Lo bueno es que la están viendo en conjunto. Lo complejo es que son 26 diputados. Y, subsecretario, ¿qué pasó con la famosa indicación, o quedó fuera la famosa indicación que fue del gobierno de un trato diferenciado por parte, digamos, de las policías y de los militares también a migrantes, indígenas y diversidades sexuales? Se estableció el criterio general que recoge regulaciones internacionales y, por ejemplo, la ley de migración del presidente Piñera, y quedó que efectivamente hay que tener consideración particular con niños, niñas, adolescentes, personas mayores, mujeres. Pero el gobierno tuvo que hacer un retroceso, digamos, en lo primero que había planteado. Pero es que más que un retroceso, una conversación. A mí me parece bien. Si eso iba a ser la piedra de tope, se puede conversar y ¿Pero ver usted alguna defiende figura. que haya habido un trato especial a migrantes, por ejemplo? Pero es que ahí lo que se hace es un poco una distorsión de regulaciones que ya adhiere Chile. Yo me pregunto, si hay una persona haitiana que no habla español, ¿hay un trato distinto? Por cierto que va a haber un trato distinto. ¿Por qué? En razón de la lengua. ¿Y por qué? Porque es migrante. Entonces se caricaturizó un poquitito. Si podemos despejarlo con un criterio más general, está el criterio general, avancemos. Pero es que se lo planteo, el tiempo voló, subsecretario, se lo planteo porque luego del homicidio del teniente Manuel Sánchez, sectores de la UDI, jefes de la bancada de la UDI, estaban emplazando al gobierno a modificar justamente las reglas de uso de la fuerza diferenciadas que habían propuesto durante la tramitación del proyecto de ley. Creo que hay una caricatura de eso, pero está cambiado ya en los términos que está en el nuevo paquete de indicaciones. Insisto, vamos a los consensos generales. La seguridad, nadie se salva solo. No va a haber un gobierno que se salve absolutamente solo. Lo que yo sí soy un convencido es que el gobierno del presidente Boric, con la perspectiva del tiempo, se va a tomar nota de la magnitud de la reforma que se está haciendo en materia de seguridad. Solo para terminar, José Antonio Kast, en este fin de semana que dio bastantes entrevistas y que viene llegando de El Salvador, una de las ideas, entre varias, que propuso para detener o controlar el crimen organizado y etcétera, la seguridad, habló de poner a militares en la entrada, por ejemplo, de los campamentos y pidiendo identidad, o sea, acreditar, digamos, identidad a la gente que entra y sale, y que se pudiera detener si alguien no tiene, por ejemplo, un carnet chileno o alguna forma de identificarse. ¿Qué le parece ese tipo de propuesta?
Yo en materia de seguridad siempre voy a hacer un llamado a la responsabilidad, un llamado a mirar la experiencia comparada, un llamado a cuidar la democracia y especialmente que las medidas que se tomen funcionen. No nos sirven de nada medidas que funcionen para la galería en un par de semanas y después con la perspectiva del tiempo nos demos cuenta que es un error. Insisto, miremos a México. La medida de militarizar todo desde el 2006, pensando que iba a estar mejor. Miremos la experiencia de favelas y campamentos en Brasil. Tampoco Pero funcionó. también miremos la experiencia de El Salvador. Eso va a ser una dificultad porque, Y ha sido vuelvo- porque ha sido efectiva. y Y porque vuelvo a la puede haber tesis una movilización inicial. de la política chilena. Vuelvo a la tesis inicial. En materia de seguridad no hay prueba que sea permanente de los militares, pero sí hay prueba de erosión democrática, que creo que está presente en El Salvador, y hay prueba de desprofesionalización de los militares, y también está pasando en El Salvador. Voló el tiempo, habría sido más largo. Bueno, Ricardo Montero, subsecretario de Defensa, muy agradecidas de que haya podido venir acá hasta Radio Un Pauta. gusto de que podamos hablar de estos temas en profundidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Gracias,